de ti depende que esas bestias anden sueltas. Mira, yo no creo en las casualidades, que aparezca Paquita, la del barrio, que aparezca esta cosa mexicana, las mujeres mandan, y que aparezca una mujer acá que en algún área manda. Creo que no es casualidad. Capaz que sí, no lo sé. Yo le estoy dando me mira con cara asombrada, ¿dónde me metí? Dice Rosana Cortázar. Y bueno, mala suerte, usted aceptó venir esta mañana y lo que es más grave, aceptó integrarse como columnista de Amareando, así que aténgase a las consecuencias. Buen día, bienvenida. Buen día, muchas gracias, Alberto. Sí, la verdad que me voy a tener un poco a las consecuencias de haber tomado la decisión de estar aquí con ustedes. Bueno, es la verdad que he sido una escucha por muchos años de ¿Sí? la rueda de Amareando. ¡Ah, qué honor! Sobre todo los sábados, cuando los programas de los sábados, así que es realmente un gusto de una seguidora de años, aunque no partícipe activa en el sentido de mensajes o cuestiones de esa naturaleza, pero sí una escucha atenta de los programas. Bueno, bienvenida. ¿Conocía a Paquita, la del barrio? No, la verdad que no. Le vamos a hacer una copia de esta canción que fue como puente. Rosana Cortázar es profesora de química, diplomada en educación y desarrollo, iniciación a la investigación educativa, maestrando en educación, sociedad y políticas, profesora de laboratorio de química del IPA desde el 96, profesora de fisioquímica, profesora de química en enseñanza media, profesora adscrita desde 2004, delegada nacional de la Asamblea Técnico Docente, miembro del Orden Docente del Consejo Asesor y Consultivo del IPA, integrante por el Orden Docente la Comisión Nacional de Carrera de Profesorado, y demás, que no voy a seguir porque es muy largo, pero para darles una pista de quién se trata, quién está aquí esta mañana. Pero yo igual la voy a invitar a que se autopresente, más allá de esto que yo he compartido. Bueno, lo esencial de lo que decís es que soy profesora de química, egresada del Instituto de Profesores Artigas ya hace unos cuantos años, llevo 31 años de trayectoria en la educación, y bueno, y como el derrotero de todos los que nos formamos en algún área, nos hemos ido perfeccionando, teniendo distintas responsabilidades y tareas en cuanto al desarrollo profesional, pero también a lo que yo le digo, la militancia en el campo educativo, que no siempre pasa por un espacio necesariamente sindical, que a veces sí lo pasa, pero por otros lados también hay otros ámbitos de ver cómo pensar la educación, discutir, debatir los temas educativos en distintos ámbitos de inserción, de participación en lo colectivo, y que bueno, y que desde eso estamos hace muchos años. Y en el momento, en la actualidad, con una responsabilidad adicional, que es haber sido elegida por los compañeros que trabajan en el Consejo de Formación en Educación para representar al orden docente por un periodo de 5 años, así que bueno, esa es como la tarea que me tiene ocupando casi 24 por 24 desde el 7 de marzo de este año. Mira, como ayer veíamos que desde siempre, pero de aquí a esta elección y de aquí al futuro, el tema enseñanza va a estar en el eje, tiene que estar en el eje. Y ahí que nos parecía muy importante el aporte que tú pudieras realizar en torno a esta temática. Sí, sin duda. Hace unos días, cuando se inauguraba a fines de mayo la 26ª Asamblea Nacional de Formación en Educación, que se hizo en el Hotel Casino Carmelo, venía un muchacho que estaba en una radio allí de Carmelo, una radio comunitaria, que estaba estudiando en el Instituto de Formación de Carmelo, y me decía, todos hablan de educación en las campañas electorales, y bueno, y cómo pensar esto desde un ámbito un poco más reflexivo, de salir de los titulares, salir de los datos muy grandes y básicos, si la educación está bien, si la educación está mal, si los profesores hacemos lo que debemos hacer o no lo hacemos, si asistimos a clases, si tenemos X días de clases o hay más o hay menos, si el presupuesto es el adecuado o no, para entrar a tallar en aspectos más concretos. Yo creo que la discusión se ha superficializado mucho en relación al campo educativo, y eso hace que nos pongamos de un lado o de otro sin profundizar o analizar con una sistematicidad mayor por dónde ir y por dónde seguir avanzando. Creo que hay como
como un resabio de lo que nos ha pasado en la educación sobre las reformas de los 90, que nos ha dejado como en un lugar de inacción. Yo siempre digo, esta etapa no es una etapa de resistencia en el campo educativo, es una etapa de propuestas, de avances en algunas cuestiones, no es una etapa de resistencia, quizás lo fue en otro momento de la historia, pero no en este, y a veces nos quedamos con esa estructura, como con esa consigna, y no nos permite proyectarnos o pensar nuevos desafíos o nuevas situaciones que seguro nos interpelan día a día en el quehacer como profesionales en todos los campos. Nosotros nos hemos especializado o hemos profundizado nuestros estudios o análisis en la formación de los educadores, porque es donde, como tú decías hoy, desde el 96 que trabajo como docente de laboratorio en el Instituto de Profesores Artigas, pero también porque tenía una participación muy activa en diferentes espacios de representación colectiva en el campo de la formación de educadores. Pero bien, a mí me parece interesante poner en discusión y problematizar e ir viendo algunas líneas de por dónde transitar algunas transformaciones en el campo educativo, reconociendo que también ha habido algunas otras que se han llevado adelante, con mayor o menor éxito algunas de ellas, pero que se han llevado adelante, y que no solamente importa lo presupuestal, aunque también importa lo presupuestal, pero hay otros debates que debemos dar y a veces nos lo negamos. Me quedé con eso de la etapa de la resistencia, y me quedé, te cuento por qué. Durante mucho tiempo, yo cuando me enteré, es otra área, pero es lo mismo, la enseñanza, cuando me enteré que en la universidad los funcionarios hacían huelga y no les descontaban, y hacían una huelga 2 o 3 meses y no les descontaban, yo, esto no puede ser, esto está mal, esto no existe. Y me querían convencer que en realidad eso era porque se suponía que un funcionario de la universidad que hacía una huelga, que iba al paro, lo hacía para defender la enseñanza. Yo quedaba como insensible planteando que eso era un contrasentido. Bueno, hace años que se cambió eso, ya no corre más. Había gente que se había quedado en una etapa de resistencia. Era ridículo que los paros más extensos en la universidad los generara gente que no le contaban el sueldo. Por poner un ejemplo puntual, que siempre me pareció un disparate, pero durante mucho tiempo hubo gente que lo sostuvo, y capaz que hasta el día de hoy hay gente que dice, che, qué error fue haber cambiado eso. Lo pongo como un ejemplo fuera de secundaria, pero para entender a lo mejor lo que tú quisiste plantear. Claro, nosotros si pensamos un poco lo que pasó con la llegada de los gobiernos del Frente Amplio al gobierno de la educación, hubo algunos cambios importantes porque había como algunas demandas que venían de mucho tiempo, pero que de algún modo tuvieron un efecto inicial, por ejemplo, en la formación de educadores. Pensar lo que había sido la reforma Rama en la formación de profesores con los centros regionales, el tener como lógicas distintas en cuanto a cómo se formaban los profesores en unos lugares y otros, además de también revisar la carrera de la formación de maestros. La Ley General de Educación, ya adelanto algunas ideas que yo tenía, estamos pensando que en diciembre de este año se cumplen 10 años de aprobada la Ley General de Educación. Bueno, ver las luces y las sombras, qué cosas se han podido implementar a partir de esa ley, qué cosas estarían faltando, qué cosas ha permitido y qué no ha permitido esa Ley General de Educación. Digamos, hay como una serie de datos que uno tiene que poder mirar y analizar, porque las leyes lo reivindicamos siempre en distintos ámbitos. Una ley no resuelve los problemas, establece un marco normativo a partir del cual después se podrán desarrollar o no ciertas estrategias, pero es eso básicamente lo que una ley te permite. Y bueno, hoy estamos casi a 10 años de aprobada la Ley General de Educación y habría que ver algunos datos que nos permitan ilustrar qué cosas nos ha permitido, qué cosas están en el debe. Pero yo decía, cuando se dieron los primeros gobiernos, el primer gobierno del Frente Amplio, había como una serie de ítems en donde nosotros teníamos acuerdos grandes en por dónde avanzar. Y fundamentalmente pasó por aspectos curriculares, una revisión curricular que diera cabida a una estructura semejante a nivel nacional. La formación de educadores tiene una descentralización territorial. Todos los departamentos del país tienen un instituto donde se forman educadores en sus distintas vertientes. Y a partir de la Ley General de
educación, por eso la traigo también, empezaron a tener cabida en el ámbito de la formación docente otras carreras que antes no nos eran propias. Históricamente, más de 100 años la formación de maestros, más de 70 la formación, 70 en realidad la formación de profesores, se cumplió también 70 años de la apertura del Instituto de Profesores Artigas. Pero otras carreras empezaron a emerger, que ya estaban, pero estaban en otros ámbitos, la de educador social. Hubo la reapertura de la carrera de maestros y profesores técnicos. Apareció la carrera de maestro en primera infancia, una situación que estaba allí porque los maestros a veces se especializaban en la primera infancia o en la educación inicial, como solíamos decir históricamente, y se vio la necesidad. Fue una política desplegada por los gobiernos del Frente Amplio en cuanto a la atención a la primera infancia, y cómo dábamos respuesta con educadores que estén formados para esa etapa. Ha habido un incremento importante en lo que son las carreras de formación de educadores, y creo que eso que puso la primera discusión en escena no ha tenido o no ha permeado lo suficiente en la importancia que tiene para el desarrollo de los profesionales después en secundaria, primaria, en la universidad del trabajo, etcétera. Esta mañana, gente, y en este tramo estamos conversando con Rosana Cortazo, consejera del Consejo de Formación en Educación, ANEP, a partir de esta jornada, columnista también de La Rueda de Amarilla. Solo plantea un desafío, tiene 6 minutos. Hace algún tiempo yo me planteaba con la enseñanza, sí, está muy bien, es un tema fundamental, es un tema capital realmente. Ahora, es tan importante el tema de la enseñanza que no entiendo cómo aún las fuerzas progresistas no se dan cuenta que no alcanza con que lo discutan solamente los que saben de enseñanza, y no lo discuten los padres, no lo discuten los vecinos de los liceos, no lo discuten los abuelos, no lo discuten los propios muchachos. ¿Por qué no se abre la cancha? Le planteo esto que planteo más de una oportunidad, me quedan mirando como con cara de locos en general. Rosana Cortazo me mira normal frente a este planteo. Quiero saber qué me dice frente a esto. Y que estoy convencida de que esa necesidad es así. Nosotros en el Consejo de Formación en Educación, además de tener un consejero docente, tenemos un consejero estudiantil, y hemos instalado y promovido desde la Asamblea Técnico Docente y desde el espacio de consejero docente la participación de los 3 órdenes, de los estudiantes, de los egresados, los que ejercen profesionalmente, los que van a una escuela, un liceo, a una UTU y tienen demanda de los problemas, de las situaciones que ahí aparecen, y también de nuestros estudiantes que se están formando y ven algunas cuestiones del proceso formativo que es necesario revisar, contemplar, analizar y dar respuesta a una serie de emergentes. Es decir, que la voz de los docentes no tiene que ser la única a la hora de la toma de las decisiones. No tiene que ser la única. Nosotros, vos decías en eso de los antecedentes, integré la Comisión Nacional de Carrera de Profesorado. Es una comisión, digamos, que no tiene ningún estatus más que una resolución del Consejo de Formación en Educación que las crea, pero que de algún modo nos hemos dado reglamentaciones que permitan ver cómo los 3 órdenes podemos participar, discutir y debatir sobre cómo pensamos una carrera, la de profesor, la de educador social, la de maestro en primera infancia, con distintas voces. No es todo lo que desearíamos, pero es un primer paso que se hace necesario para después otro intercambio a nivel de lo social. Lo educativo tiene que ver con lo social, y si lo educativo tiene que ver con lo social, tiene que haber una interacción necesaria entre todos estos actores. Creo que eso ha sido algo que no ha estado lo suficientemente desarrollado. En esto de la Ley General de Educación, los consejos de participación a nivel de instituciones escolares y liceales es algo que quedó en la norma, pero que no se llevó adelante. Y son cuestiones que me parece que que se hace necesario volver a replantear. Los propios congresos de educación, desde el primero al tercero, cómo se fue dando el proceso de participación de otros actores, no solamente los que trabajamos o los que estamos más directamente relacionados con el quehacer educativo. ¿Por qué se han alejado o
no esos actores. ¿Cuál ha sido la situación? Es decir, tenemos que trabajar en una comunidad distinta a la que se ha venido dando hasta ahora. Estoy pensando, por ejemplo, no en teoría, sino en la praxis, en cosas que pasaron aquí. En secundaria existieron durante mucho tiempo las APAL, que eran los padres, los abuelos, los tíos que colaboraban con el instituto, colaboraban con sus hijos, con sus nietos. Eso, por ejemplo, ha dejado de existir, por poner un ejemplo puntual. Sí, digamos, no son iguales las experiencias en todas las partes del territorio. En algunos lugares se da con mayor o menor énfasis. Yo creo que... en el interior funciona a veces. A veces funciona. En la capital es casi imposible. Casi imposible. Y los consejos de participación también han tenido mayor o menor éxito. Pero en realidad se restringe, casi como las APALes en su historia, a una organización a nivel local más o menos articulada con los padres o con los actores sociales, dependiendo de quienes estén al frente de esas instituciones, digamos, ¿no? De los intereses de las partes, pero no como una política concreta a desarrollar o a impulsar en forma más general. Obviamente los actores que están involucrados son importantes, pero también me parece que hay un desafío de cosas más en términos generales a impulsar, ¿no? En el cierre, ¿cómo ve que un colega suyo sea candidato a la vicepresidencia por el Partido Colorado? Mirá lo que le tiro. Un misil. Un misil. Bueno, él es un consejero docente electo por los docentes en la última elección. ¿Le parece bien? ¿Es legal? No, en realidad el artículo 201 de la Constitución, bueno, el precandidato Vergara había renunciado al Banco Central por esa misma inhabilitación constitucional, pero bueno, veremos qué dice la Corte Electoral al respecto. Hechas las leyes, hechas las trampas. Aparentemente, el no integrar una lista al Parlamento sería el resquicio legal que lo habilitaría. En nuestro caso, sabemos que esa inhabilitación en cuanto al integrar un ente autónomo está dado desde que uno asume esa responsabilidad, pero bueno, será una cuestión de la Corte dilucidarlo. Cortazo la convido con el mate del estribo y le reitero la bienvenida a este colectivo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Alberto, y estamos a las órdenes y bueno, nos estaremos encontrando por acá. Rosana Cortazo, gente, consejera del Consejo de Formación por la Educación, ANEP, esta mañana aquí con nosotros y otras mañanas aquí con nosotros.